Hola a todos y feliz Día del Amor Fraterno. En este Jueves Santo, aunque ya es de noche, quiero deciros una cosa. Estaba preparando un vídeo para profundizar en el tema de los pactos de la Moncloa, ya que se están poniendo tan de moda en estos días. No es la primera vez que se trae a colación los pactos de la Moncloa. Y abordando algunas cuestiones, quería hacer un vídeo con 4 partes. En primer lugar, hablar del contexto de los pactos de la Moncloa, es decir, los años 70, la crisis económica del petróleo, su contenido, que está en internet y que os dejo en la descripción, que tiene 2 partes, una parte económica y otra política, donde predominó la económica para afrontar aquella crisis que había traído de cabeza a todo el mundo y a España especialmente por la situación que vivía. En tercer lugar, el simbolismo, es decir, la foto con los representantes de las fuerzas políticas. Y en último lugar, una comparación, comparar los 2 contextos y los 2 pactos de la Moncloa. Yo creo que siempre que se habla de los pactos de la Moncloa y de cualquier cosa sobre la transición sí, ese momento de la historia de España que unos tienen puesta en un altar precioso y que solamente saben decir cosas bonitas y los que la atacan con todas sus armas. O sea, no hay término medio para hablar de la transición. Y bien, como dice la profesora Carmen Iglesias, la transición española ni santa ni maldita. Tiene de todo, hay que profundizar en ella. Y por eso quería abordar algunas cuestiones de estos años para hablar de los pactos de la Moncloa. Y en este vídeo, aunque sea al revés, quiero hablaros de la conclusión de los pactos de la Moncloa, que tiene que ver sobre todo con su simbolismo a la hora de apelar a ellos. Porque los pactos de la Moncloa fueron la base, no solamente del consenso entre fuerzas políticas, fueron la base para que España entrase en el modelo europeo, ante todo. Fueron propuestas económicas muy concretas en diferentes aspectos. En el tema económico podemos leer hasta 10 puntos, como por ejemplo la reforma del sistema financiero, el urbanismo, el suelo. Voy a pinchar, por ejemplo, en seguros agrarios, ¿vale? ¿Qué nos dice? Se presentará ante el Congreso una ley de seguros agrarios que proteja al agricultor de las consecuencias derivadas de acaecimientos catastróficos. Vamos a leer otro punto. Por ejemplo, vámonos a inspección. Se establecerán las medidas necesarias para imprimir la mayor eficacia a la recaudación y control de la seguridad social, actualizándose los cometidos de inspección financiera y de gestión. Bueno, pues así todo. Es decir, parece por el lenguaje que es un programa electoral. Es una declaración de intenciones muy concretas sobre las que se trabajaría después. Es verdad que los partidos políticos se pusieron como plazo del consenso económico que habían alcanzado gracias a estos pactos diciembre de 1978. Los pactos se firman en octubre del 77, del año anterior. Y diciembre del 78 todos los partidos estaban de acuerdo en que la Constitución ya estaría funcionando, que era la gran prioridad. Y los pactos de la Moncloa quedan entre 2 hitos de la economía española muy importantes. El Plan de Estabilización de 1959, que es la causa del llamado auge económico español, en el que España crece muchísimo, eso sí, descontroladamente, el mercado escapa al control del gobierno, se suben los salarios, se invierte en industria con una gran dependencia de la energía exterior. Por eso la crisis del petróleo fue tan criminal, porque al cortarse el suministro de esa energía, la industria española no se había actualizado suficiente y por eso se va a la mierda, con los parados y los problemas sociales, sindicales que ello supuso. Y estas bases económicas, que eran muy parecidas a las que imperaban en otros países europeos, insisto que son la base para que España entrase en la Unión Europea en el 85-86, que fue el tercer gran hito de la economía española en aquel siglo XX. Hoy en día la situación es muy diferente y yo creo que cuando los políticos ahora en estos días están apelando a los pactos de la Moncloa, creo que se aferran más a esa foto, a la foto en la que vemos a los representantes de los partidos políticos. La foto, simbolismo muy importante. Hoy la narrativa es muy simbólica, es muy metafísica, muy vaporosa, vamos a decirlo así. Hoy en día quien manda la economía española es la Unión Europea y esto lo vemos en una cuestión muy sencilla. En los presupuestos generales del Estado, quien tiene la última palabra no es el Parlamento español, es la Unión Europea. Sin embargo, hoy en día los gobiernos están anunciando la inversión de ingentes cantidades de dinero, miles de millones de euros, como una especie de autoplanes Marshall para salvarse a sí mismos. Y yo creo que esto no quiere decir que la Unión Europea vaya a desaparecer, pero sí que los gobiernos durante varios años sean muy reticentes a lo que se refiere ceder soberanía y más económica. Y esto me puede llevar a lo siguiente. Si esta crisis del COVID-19 es peor que la de 2008 y por lo tanto se necesita un milagro económico, la idea que se tenga, hablo de España, sea uno de los grandes hitos económicos del siglo XXI y quizás por esa cuestión la idea de los pactos de la Moncloa no solamente se base en el simbolismo, sino que se puedan rescatar otras cuestiones más allá del consenso político que se quiere llevar a cabo.
España hoy en día no está tan atrasada económicamente como lo estaba en los años 70, que duplicaba la inflación, el desempleo de países de su alrededor. Y esto dentro de esta comparación sería un punto de diferencia. Estamos ante una nueva transición. Además, los partidos políticos, cuando empiezan a hablar en el Congreso públicamente de afrontar la situación económica en el año 77, muchos de ellos dicen un argumento muy interesante, y es que la crisis económica era la gran herencia del franquismo. Y por eso van a luchar también simbólicamente, también para acabar con los efectos de la crisis del petróleo, acuciados por la mala gestión que se había hecho en los primeros años 70. Por lo tanto, para concluir, cosas en común de esta comparación. Una situación económica muy grave. En el próximo vídeo daré más cifras del déficit, del desempleo y de todos estos indicadores tan importantes para la economía de un país. Otra diferencia es que España no está tan aislada económicamente como lo estaba en los años 70. Aunque insisto que esta crisis puede hacer que los países sean más reticentes a ceder su soberanía. Y también, si la crisis del petróleo puso encima de la mesa la enorme dependencia que se tenía de esta materia prima y se empezase a buscar otras en las que invertir, ahora mismo se está haciendo lo mismo con el alter ego actual del petróleo. ¿Y cuál es? ¿El centralismo? ¿El librecambismo? No me quiero meter aquí en confabulaciones, pero bueno, quería dejar esto claro porque estaba viendo esto, estaba a punto de grabar el vídeo sobre los pactos de la Moncloa y me ha salido esta idea y quería expresarla de alguna manera. Y nada más, si no mañana, pasado, estará el vídeo sobre el contexto, el contenido y la carga simbólica de los pactos de la Moncloa, aunque ya lo hemos dejado claro. Los pactos de la Moncloa se apelan mucho, pero sobre todo, insisto, por la foto, por la foto. Por Dios, no quiero preguntarlo, pero lo voy a preguntar. Porque a mí la duda que me corroe, y perdón por mi superioridad moral, hacia todos estos políticos y periodistas que están hablando de los pactos de la Moncloa, no te voy a decir como si hubiesen estado allí, sino como si se los hubiesen leído. Porque yo creo que cuando se habla de una cosa, es importante profundizar en su simbolismo, pero también es súper importante conocer la cosa materialmente hablando, conocer el contenido, en este caso, de los pactos de la Moncloa, que están en internet, que son muy fáciles de leer, que hasta yo los entiendo. A ver, reforma fiscal, impuestos sobre la renta de las personas físicas. Vale, yo sé lo que es eso, y si no me voy a internet y me lo explican. Bueno, vale, hasta aquí. Gracias.